¿Qué onda vatos locos? Esta vez les traigo algo bastante futurista, melódico, colorido, y pesado, y se trata nada más y nada menos que del Melodic Reading. Un tipo de reading dubstep con bajos agresivos, pero al mismo tiempo con carácter bastante melódico. Una combinación demasiado futurista, tan futurista que al escucharlo me imagino carros voladores. Hasta la próxima. Este subgénero, cual la chaviza suele llamar Melodic Reading, Future Reading, o Color Bass, nació gracias a un vato llamado Chaim. Esperen, ese no es Chaim. Ese es Chaim XD. Y después le siguió otro men llamado Ace Aura, y pues de ahí ya le siguieron la corriente varios hasta popularizarlo hoy en día. Los elementos que caracterizan este subgénero es el típico patrón rítmico básico del reading dubstep que hasta un niñito de 3 años puede hacer. Growls con modulación tonal, ya sea con ayuda de un vocoder o con otro tipo de técnicas de la NASA, y arpegios bien chulos que de vez en cuando suenan a lo largo del drop, dando como resultado una atmósfera bastante melódica, como si se tratase de un tema sacado de una película de marcianos. Existe un par de sellos discográficos chidoris donde suben este tipo de dubstep, uno de ellos es del ya mencionado chamito, llamado Rushdown Records, y el otro, que apenas se inauguró en el 2020 llamado Halcyon. Y bueno, hablando de sus exponentes, por ahora puedo mencionar unos cuantos, ya que esta nueva onda apenas está en pañalillos XD. Entre ellos se encuentran, el Chamito, Ace Aura, Akeos, Basic, Phonon, Skybreak, Papacan, Voltra, Marcelo, el perrito Chacarrón, y Mamá Martin Garrix. De hecho él lo inventó pero le robó la idea el Chaim jaja XD. No hay mucho que decir sobre este nuevo subgénero híbrido GAN, solamente que si quieren hacerlo tienen que tener vasto conocimiento musical, de lo contrario solo estarían haciendo un típico drop de reading dubstep rompecuellos. Pero no se preocupen, en este video les voy a enseñar cómo hacer un drop de melodic reading así bien bonito, solo que el vasto conocimiento musical se vende por separado. Bueno, mínimo se deben saber el do re mi fa sol la si do. Así que ¿están listos chicos? Pues vamos a darle. Bueno muchachos, lo primero será asignar el BPM pa' que se rompan el cuello, así que yo lo pondré a 100 que me rompo el cuello, digo a 150 XD. Ahora colocamos el típico ritmo básico de reading. Eso fue difícil XD, pero podemos darle más potencia agregando más elementos chidos, como otro clap y unos platillos bebecitos. Pueden hacerla más de emoción si le agregan raids matabichos y el poderoso Crash Bandicoot. Y pues ahí lo tienen, una base de reading dubstep, un poco complicado pero se puede lograr. Ahora pasemos a la parte melódica, en este caso yo cargaré un plusito bebé. Este sonidito es de una marimba proveniente de las Bahamas, de hecho Chitita me lo trajo esta vez que regresó de allá. Componemos melodía estilo pop espacial de Saturno. Ya, si quieren que suene a Future Rhythm, tienen que hacer la melodía así como fuera de tempo. Cuiden que las notas no estén cuantizadas para que le dé un toque más exótico. De lo contrario sonará muy derechito y eso ya no es del futuro, chéquense. Suena como del pasado, nosotros queremos future. Mucho mejor fog yeah. Ahora vamos a agregarle una capita más de un lead bien transoso pa' que arremangue. Para esto usé el cerumen. Muy bien, ahora copiamos y pegamos la melodía anterior.
yeah, y también podemos añadir soniditos de Tamagotchi. Esto le dará un toque más Tamagotcho. Genial, pero como que le falta un sub-bass bien arremangado para que le dé potencia. Yo utilizaré este de aquí. Ahora componemos una línea de bajo básica. Sean creativos con la línea de bajo, tiene que sonar bonita e interesante. No olviden poner su respectivo sidechain al sub-bass, y también a la melodía para que no suene horrible. Escuchemos. Excelente, por ahora hemos concluido la parte de la melodía principal, ¿y saben qué hora es? Es hora de un corte comercial XD. Peluquería Heiri Chango. Todos los días abierto de 10 a 8 de la noche, lunes a domingo cerrado. Listo, es hora de pasar a lo que todos estaban esperando, el bass, o el color bass como le llama la chaviza. Para eso utilizaré un preset bien puerco que hice hace tiempo. Y agregándole color sonará algo así. Y ya con todo y todo. ¡Ala! Ya hasta hay marcianos afuera de mi casa XD. Pero ahora, ¿cómo hacemos ese color bass? Para hacer color bass vamos a irnos a la mixer, y cargamos vocodex, jaja broma. Vamos a usar Fruity Convolver, jejeje. Un plugin bastante potente que casi nadie sabe de su existencia. Pero antes de utilizarlo tenemos que preparar los acordes a utilizar en el bass. Abrimos un plugin cualquiera, y componemos un acorde chidori. Les recomiendo añadir una séptima y una novena. Mucho mejor. Lo mandamos a la playlist, damos clic derecho al track, y seleccionamos Consolidate this track. Esto hará que lo que hicimos en el piano roll se convierta en un archivo de audio. Nomás le puchan Start. Aquí ya podemos deshacernos de esta cochinada XD, lo que nos interesa es el audio. Ahora mandamos nuestro bass dubstoso a la mixer, ahí vamos a añadirle un Fruity Convolver. Si lo reproducen sonará algo así. Pero espérense, ya van a ver. Lo único que tienen que hacer ahora es arrastrar el audio al interior del Fruity Convolver, este lo cargará sin problemas. Eso fue muy sencillo. Si reproducimos el bass sonará algo así. No suena tan cool, hay que moldear el efecto con su envolvente de volumen, chéquense. Genial, también les menciono que este plugin tiene un ecualizador integrado, para que ecualicen el efecto y suene más limpio. Pero tío Jordi, ¿y si quiero poner otro acorde? Para eso tendrás que añadir otro Fruity Convolver. Ah, pero tienes que tener activado uno a la vez XD. Esa es la única desventaja de hacerlo con el Convolver, aunque personalmente prefiero este método a hacerlo con vocoder, ya que en el Convolver puedes meter cualquier sample tonal y suena chidoris.
Para intercalar entre un convolver y otro, simplemente automatizamos el foquito verde limón. Y voilà. Puedes añadir los convolvers que tú quieras e intercalarlos de manera automatizada. Es momento de añadir unas atmósferas que estén en el mismo tono. Yeah. Les automatizamos el volumen y sonará algo así. Eso le dará más melodiosidad al drop, inténtenlo ustedes. Añadimos una pizca de efectos chidos. Ahí ustedes pueden añadir los que quieran, no los detengo. Si han seguido todos mis pasos, seguramente ya tendrán su dropcito bebé, ahora solo falta hacer un build up, ese que va más o menos así. Y ya echándole más ganas sonará así. Epa, ya sé que ya quieren escuchar el resultado final, pero antes de escucharlo, si no estás suscrito dale al botoncito de suscribirse, ya que más de la mitad de las personas que miran mis videos no están suscritos. ¿Cómo es eso posible? Pero bueno, sé que te suscribirás, buen hombre, y por eso vamos a escuchar el resultado final. Jijiji. Chiquita ha regresado de las Bahamas lista para perrear, digo, para bailar. Mejor aquí arriba para que no estorbes XD. Ken la Kele, jiji. Pónganse sus audífonos o enciendan sus bocinas y vamos a darle. This is the future.
been transported to the future. Eso sí que me teletransportó al futuro. Desde aquí puedo ver cómo le has dado like al video XD. Y bueno chavos, hasta aquí el tutorialcito de Melodic Reading, espero que les haya gustado y también que les haya servido para hacer sus drops con mucho colorcito. Recuerden que el Color Base también se puede hacer con vocoder, y ya tengo un tutorial donde muestro esa técnica, se los dejo en la descripción, al igual que el tema que acaban de escuchar Patus. Por último les sugiero que me sigan en mi canal de Twitch, ahí escucho sus temitas todos los jueves y me pongo a producir bien hermoso uno que otro día de la semana. Igual les recomiendo que me sigan en Instagram, todos los fines de semana hago directos tocando DJ sets bien chidoris jejeje. En la descripción les dejo todo el rollo para que le den follow. Y bueno, sin más que decir, nos vemos hasta el próximo video.